¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Finalmente, y después de más de un año de espera, ayer se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que busca coordinar las acciones del gobierno federal en esta materia. ¿Logrará su cometido o solo es una carta de buenos deseos? ¿Las autoridades del país y las fiscalías locales seguirán los principios contenidos en este documento? Veremos qué opinan nuestros panelistas esta noche. Y uno de los elementos esenciales de un país que respeta los derechos humanos es sin duda el acceso a la justicia. Ayer, en el segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación 2020, ofrecido por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar dijo que en el futuro la justicia federal no discriminará y respetará los derechos de todas y todos, empezando por los más débiles. ¿Qué avances y qué retrocesos ha habido en la materia? ¿La reforma al Poder Judicial recientemente aprobada logrará este propósito? Y con casi 5,000 personas hospitalizadas por COVID-19, la Ciudad de México está en alerta, con un urgente llamado de las autoridades de todos los niveles a no salir de compras, ni hacer fiestas ni encuentros navideños. Pero la gente sigue en las calles, y el subsecretario López-Gatell dice que el semáforo epidemiológico ya de plano es intrascendente. Lo urgente es que, si podemos, nos quedemos en casa. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Las autoridades locales y federales están siguiendo una estrategia adecuada? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. No te vayas. Se acabó la espera. Ayer, por fin se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2020-2024. Más de un año estuvo en preparación y se publicó apenas hace unos días en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de articular las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país. ¿Tendrá los logros esperados? Las fiscalías y demás autoridades involucradas en la procuración de justicia y en la defensa de los derechos de las personas seguirán las pautas establecidas en el documento. Veamos en contexto. Este martes el gobierno federal presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, integrado por 21 temas y 8 operaciones especiales. Fue elaborado y dictaminado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para articular las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país. Su elaboración inició en junio de 2019 con 14 foros realizados en 11 entidades. El subsecretario Alejandro Encinas señaló que el programa tiene énfasis en la atención a víctimas y la regeneración ética de las instituciones. Dijo que para lograr su implementación requiere la colaboración de la Fiscalía General de la República y las fiscalías. El documento apunta que la crisis de derechos humanos es la herencia más dolorosa que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que las víctimas han enfrentado obstáculos y limitaciones para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos. Entró en vigor el pasado 11 de diciembre. Es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y establece como principio en todas las acciones públicas la erradicación de la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Mariana, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos, último miércoles del año. Así es, último miércoles de Punto y Contrapunto. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola Mariana, buenas noches a todas y todos y ya listos para este último programa del año. Bienvenido. Y también María Clemente García, militante de Morena, activista LGBT y amiga de este programa. Muy buenas noches, María Clemente, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, un gusto compartir con todos ustedes. Igualmente, pues primer tema de la noche y me gustaría empezar contigo, Eder. Por fin, después de un año, se publica este Programa Nacional de Derechos Humanos para atender precisamente la crisis de violencia y de derechos humanos que se vive en el país. Y como un primer acercamiento, me gustaría saber cómo lo estás viendo tú, qué destacas de este programa. Lo primero, no lo he terminado de leer, pero lo que llevo, la primera duda que me surge es por qué tardaron tanto en publicarlo, ¿no? Pero bueno, ya se publicó. El reto, lo hicieron énfasis quienes lo presentaron, va a ser la implementación. Está muy completo, me gusta mucho que sea complementario con la guía ética de la Cuarta Transformación, que hace 2 semanas se presentó en una mañanera,
Por supuesto que todos los postulados ahí mencionados son de avanzada, es una guía de la defensa de los derechos humanos y de cuáles son los temas prioritarios para el gobierno de la Cuarta Transformación que supongo que cualquier persona progresista suscribiría. El tema es capacitar a todas las personas de la función pública de los tres poderes de la nación para que lo respeten y lo ejecuten. Y el otro gran tema que tenemos ahí que abonar quienes estemos en posibilidades, será hacer una difusión masiva para que también la población sepa cuáles son sus derechos. Hay algo que mientras lo iba leyendo no pude evitar preguntarme en varias ocasiones, ¿cómo es que llegamos a esta atrocidad de derechos humanos, esta crisis de derechos humanos que tenemos hoy en México? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que se nos fuera el país de las manos como se nos fue? Ahora el reto, y lo vamos a ver tanto en este tema como en el del informe del ministro Saldívar, el asunto es que las presentaciones que están haciendo a 2 años del gobierno de la 4T y a 2 años de la administración de Saldívar, nadie está hablando, y sería un acto de demagogia hablar del logro. Están hablando de cómo van poniendo los cimientos para reconstruir el Estado de Derecho, para hacer más accesibles tanto los derechos humanos como la justicia para todas las personas, pero sobre todo para las personas históricamente desprotegidas por el Estado. Y creo que ese es un reto de mediano y largo plazo que ahora mismo se está cristalizando en la Cuarta Transformación, pero insisto con lo que inicié al principio, valga, el que se haya publicado ahora fue gracias a la presión de sociedad civil, y el que se pueda implementar y que se respete a cabalidad tendrá que haber ahí la participación muy activa de sociedad civil, de la población, de las personas especialistas en derechos humanos, y como lo han dicho tanto el presidente López Obrador como Alejandro Encinas, todavía hay gente, incluso dentro del gobierno federal, que no terminan de comprender la profundidad del planteamiento que se necesita para salvar y sacar este país del bache de derechos humanos. Y bueno, pues hay que vigilar y exigir que todo mundo cumpla con esto, que es una guía de cuáles son los derechos que se tienen que respetar sí o sí, y no son pocos. Así es, y en teoría es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal. Alfredo, Eder ya pone sobre la mesa algunos de los retos para la implementación de este programa. A mí me llamó la atención, y creo que tú compartirás esto conmigo, hacen alusión a los principios de justicia transicional dentro de este programa. ¿Qué opinión te merece esto y cómo estás viendo tú este programa? Bueno, primero que nada decir que ojalá y no termine en la intrascendencia de la guía ética. Lo que acabo de escuchar de Eder me salta porque no tiene absolutamente nada que ver un panfleto con los discursos y las cosas que dice el presidente en la mañana con un programa que debería o que aspiramos a que sea obligatorio para el Estado mexicano. Sí, como bien dices, una de las sorpresas que podríamos decir, de las cosas que son rescatables, pues es enunciar tal cual los principios de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso que hemos hablado muchas veces aquí, que le urge tremendamente al país. Lo que yo no sé es cómo o dónde está el compromiso, que la presentación creo misma se pudo haber hablado de ese gran esfuerzo que está por cumplir ya 2 años. En enero se le entregó al gobierno esos documentos, uno del CIDE, uno que trabajaron las organizaciones de víctimas, con una ruta para poder implementar mecanismos de justicia transicional. Y lo que me llama poderosamente la atención, está más mencionada la Secretaría de la Defensa Nacional 5 veces en el documento, que la propia justicia transicional 1 sola vez, y que la propia sociedad civil, la cual solo mencionan 3 veces. Cosas de las que definitivamente no podemos dejar de ver que hay esta lamentable confusión de funciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como en el punto 4.6.1, donde dice generar sistemas de información y consolidar los ya existentes que permiten identificar al universo de víctimas y sus características, así como analizar patrones de violaciones graves de derechos humanos. Se le deja como responsable de esta tarea, de este punto, a la CEAP, a la SEDENA, a SEGOV, a SEMAR y a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tienen que ver los perpetradores, quienes, como hemos visto, mantienen y hacen todos los esfuerzos para mantener su velo de impunidad en la construcción del contexto para entender las violencias y la violencia que han vivido distintas regiones del país? Es un verdadero despropósito. Yo sí tengo mucho miedo que esto solo quede ahí en el anecdotario, que no haya un seguimiento puntual de estas cosas, porque han pasado muchos silencios
hemos enfrentado muchos silencios de la Secretaría de Gobernación. Le ponen ahora en el discurso, el propio Encinas lo dice, el peso a las fiscalías. Y perdón, ¿cuándo salió el secretario Encinas a condenar o a repudiar el intento del fiscal Gertz con Monreal para darle ese golpe a la fiscalía del que hablamos la semana pasada, que pretendía sacarla del Sistema Nacional de Búsqueda? Salió al otro día cuando ya se había prácticamente decidido, después de que se había decidido que esto se iba a febrero. Esa es la fuerza que tiene realmente, ese es el verdadero silencio que lastima de la Secretaría de Gobernación, que es de donde salió esto, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y yo la verdad sí creo que estamos en un grave riesgo de que esto que se ha trabajado, al no tomárselo en serio el Estado mexicano, con 2 años ya de gobierno, empezar a construir estos procesos, va a quedar lamentablemente en un anecdotario, y ojalá no sea así. Sí, ojalá no sea así. María Clemente, tú compartes esta preocupación que ya comparte Alfredo, y también ¿qué lectura le estás dando a este programa? ¿Es una buena directriz para atender la crisis de derechos humanos o llega tarde? Pues mira, llega también en el momento que está llegando, a partir de que fue un documento que destaca que fue construido de la mano de la sociedad civil, ¿no? En este sentido, que se anunció primero el 19 de septiembre el año pasado, la creación de este consejo asesor, donde participaban organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y instituciones de educación superior para elaboración, los 14 foros que nos pusieron hace rato en la nota de contexto, y pues como todavía 31 mesas del documento que fue producto de estos foros, y creo que llega de la mano en ese contexto, ¿no? Y quizás también por eso viene un poco, digamos, tardíos para muchos, y bueno, pero también sabemos que de la práctica también ha sido criticado, ¿no? Que a lo mejor no estaba el presidente Andrés Manuel en la presentación, pero bueno, el sexenio pasado estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto en la presentación de un programa, y pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Todos sabemos cómo nos fue en esta materia el sexenio pasado. Entonces creo que lo importante es la aplicación de este documento, y en el documento destaca un poco la cuestión justamente de que es desde observancia obligatoria, y que es un documento que propone una acción transversal de las dependencias, ¿no? Y en este sentido, y también propone un poco en el sentido de pasar de ser un programa de derechos humanos reactivo a pasar también a una situación preventiva, ¿no? Y pues bueno, no se deja de reconocer pues la crisis de derechos humanos de todos los funcionarios del gobierno, desde el presidente, la secretaria de Gobernación y ahora el subsecretario Alejandro Encinas, presentando este documento, pues reconocen que México enfrenta una crisis de derechos humanos, ¿no? Ahí me sorprende un poco pues también a la oposición, en el sentido de que les sorprenda a ellos que haya una crisis de derechos humanos, dado que esta crisis de derechos humanos pues es producto de décadas de una política de abandono y de pobreza, producto de políticas neoliberales que tienen sumido. Es decir, esta crisis de derechos humanos es consecuencia de la pobreza, del abandono social y todas estas políticas, no es un acto de generación espontánea, ¿no? Y esto pues viene, y en 2 años pues no tiene solución. Yo celebro los directrices, los objetivos que tiene el programa, ojalá se puedan llevar a ejecución y cumplirse para que pues funcione un programa que defienda los derechos humanos desde el Poder Ejecutivo. Bien. Lisa, tomando en cuenta lo que ya ponen la compañera y los compañeros, ¿es posible que estos objetivos se cumplan? ¿Cómo estás viendo tú este programa? ¿O hacen falta acciones concretas para atender la crisis de derechos humanos? Bueno, a ver, vamos, digamos, un poco empezar por el principio. México está obligado por muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas precisas, medibles, evaluables y concretas en términos de capacitación, formación, vigilancia y cumplimiento de derechos humanos en distintos sectores, pero particularmente en el sector seguridad y en el sector justicia, ¿no? Entonces, esa obligación hace que el programa tenga que existir. Celebro que el programa exista. En varias mesas ya en este espacio habíamos discutido cómo se había construido el programa, también habíamos discutido por qué no se había publicado el programa, y decíamos en ese entonces pues que por lo menos en lo que se conocía de información pública, quien lo tenía retenido era precisamente la Secretaría de Hacienda, por las implicaciones presupuestales que esto va a tener. Entonces, ahí coincido con que hay
un fuerte reto de implementación. Eder ya lo mencionaba, no se trata nada más de enunciar los buenos deseos, sino justamente de tratar de capacitar realmente a las personas y hacer que generen competencias en materia de derechos humanos para entender qué son, cómo se protegen, cómo se garantizan, cuándo se vulneran, cómo se deben tratar las violaciones de derechos humanos, y sobre todo ese enfoque de víctimas que se menciona en el programa, pues es particularmente importante, porque para que se respeten los derechos humanos no solo hay que ponerle atención al enfoque preventivo que mencionaba María, sino también a la no repetición, a las garantías de no repetición y a la reparación del daño a las víctimas. Y tradicionalmente el Estado mexicano ha tenido más bien una política de disculpas públicas después de muchos años de litigio con organizaciones, por ejemplo, como el Centro Agustín Pro, que han defendido varios casos de violaciones de derechos humanos, y que si bien los actos simbólicos son importantes, pues las reparaciones del daño siguen contándose a cuentagotas, ¿no? Son muy poquitos los casos que verdaderamente los tienen. Y a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el informe que sacaron las chavas de X Justicia para las Mujeres junto con Data Cívica e Intersecta, 3 organizaciones que se han dedicado a estudiar temas de derechos humanos y de interseccionalidad, sobre todo con cuestiones, por ejemplo, de género o de condición socioeconómica, pertenencia a grupos indígenas, etcétera, que sacó un informe la semana pasada también que se llamó Falsas Salvaguardas, en donde lo que analizan es también qué tipo de capacitación de derechos humanos han recibido, sobre todo las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Sedena y Semar. Y ahí nada más déjame unos números. De 2013 a 2019, Sedena reportó solamente 12 cursos y 62 videoconferencias, capacitaciones que son muchísimo menor cuando se tratan temas, por ejemplo, de LGBT, derechos de personas con discapacidad, una sola capacitación en temas de derechos indígenas. La Semar ni siquiera, más bien reportó que ni siquiera está obligada por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer capacitación en estos temas, y la Guardia Nacional reporta que si bien ha hecho algunas capacitaciones, pues solo 7 de cada 100 elementos de esta corporación han sido capacitados en materia de derechos humanos, pese a que este ha sido un supuesto logro que se ha reportado. Entonces, el reto es enorme, pero no solo en temas de implementación, sino también en temas de reporte, porque lo que sí reportan es que se han gastado cifras millonarias en hacer estas capacitaciones, pero que no registran, nadie sabe qué contenidos se tocaron y que tampoco están orientadas a resolver pues las principales problemáticas de los grupos más vulnerables. Bien, Eder, tenemos que ir a una pausa, pero 30 segundos. Sí. Rápido, justo en el sentido de lo que dice Elisa, qué bueno que las Fuerzas Armadas estén enunciadas en esta guía, en este programa de derechos humanos, tantas veces como sea necesario. El tema es que se les tiene que incluir, se les tiene que capacitar, y creo que la orientación de la Cuarta Transformación hacia las Fuerzas Armadas es que la prioridad no solamente es obedecer al presidente de la República, sino también y sobre todo defender los derechos humanos. Por eso es muy importante lo que ahorita está diciendo Elisa, que se les tiene que profundizar en las capacitaciones, tiene que haber transparencia en qué tipo de capacitaciones se les está dando, y si se les está mencionando tanto en el programa de derechos humanos, que se garantice por el Estado mexicano que haya una implementación de este programa en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, y después también esperemos en las policías estatales y municipales. Bien, pues estaremos muy atentos a la implementación de este programa que ya entró en vigor. Por lo pronto vamos a una pausa, porque el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó ayer el segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, donde aseguró que las bases para una justicia confiable ya están sentadas y, por supuesto, destacó la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ven el tema las y los panelistas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su segundo informe de labores. Dijo que durante la pandemia se consolidó la transición a la justicia digital, que se ha avanzado en el acceso a la justicia para los más pobres, combatiendo la corrupción y fortaleciendo la Defensoría de Oficio. Reiteró su lucha por impulsar la paridad de género y combatir el nepotismo, y además, por supuesto, destacó la reforma al Poder Judicial recientemente aprobada. Agradeció al presidente López Obrador haber adoptado la propuesta y dijo que las bases para una justicia confiable ya están. Veamos en contexto. Están sentadas las bases para que, en los años por venir, la justicia federal se consolide
como la rama del poder público en la que toda persona puede confiar. En su segundo informe de labores, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que en estos 2 años uno de sus compromisos principales ha sido facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo a quienes más lo necesitan. También agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador haber hecho suya la propuesta de reforma judicial que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Dijo que es la reforma más importante en el Poder Judicial desde 1994 y que busca fortalecer a las instituciones judiciales para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y acabar con el nepotismo. Señaló también que se ha fortalecido el servicio de Defensoría Pública y que se logró consolidar al Instituto Federal de Defensoría Pública para la protección de las personas más desprotegidas. En materia de paridad de género, dijo que se impulsó una política integral con 3 líneas de acción: la conciliación personal, familiar y laboral, juzgar y defender con perspectiva de género y consolidar una cultura libre de violencia de género. Y sobre el combate a la corrupción en el Poder Judicial, recordó que se iniciaron 6 carpetas de investigación por actos de corrupción. Saldívar insistió en que se mantendrá una lucha contra quienes, con sus actitudes corruptas y deshonestas, traicionan la confianza ciudadana. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche, y ahora comienzo contigo, Alfredo. Un segundo año de gestión del ministro presidente Arturo Saldívar, marcado por la pandemia, y bueno, también con sesiones virtuales, pero también con decisiones importantes y polémicas para la opinión pública desde la Suprema Corte de Justicia, como lo analizamos aquí, la consulta para el juicio a los expresidentes, el derecho a decidir de las mujeres, que no se tocó de fondo, solamente de forma, y bueno, la reforma al Poder Judicial, que ha sido el último tema. ¿Cómo has visto tú, cómo evalúas en un primer acercamiento la gestión del ministro presidente Arturo Saldívar? Y déjame complementar esta lista que dices muy bien con la prórroga o el aplazamiento a la regulación para la resolución de la cannabis. La cannabis, pero también la cantidad de temas que son fundamentales de este gobierno, que nada más están pateando meses adelante y nada más no hay una explicación por qué no resuelven, por ejemplo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad que están presentadas en contra de las violaciones que ha cometido el gobierno a la propia Constitución en la implementación de cosas tan importantes como la Guardia Nacional y el famoso quinto transitorio, ¿no? De esa reforma constitucional del año pasado. O sea, no se han metido todavía al fondo de temas que son prioritarios para la cuarta transformación y lo están pateando al siguiente año. Eso en sí mismo creo que, no lo va a decir el ministro Saldívar, pero creo que hay que recordarlo, ¿no? Ahora, de lo que más aplaudió ayer el ministro Saldívar y que por supuesto por todos lados anda presumiendo como un logro suyo, porque es un logro suyo, porque la reforma judicial, la más importante desde la reforma de 1994, se aprobó recientemente, hace unas semanas en ambas cámaras. Hay graves problemas. Hasta donde yo recuerdo, el Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de la Federación también pertenece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer nos regaló otro espectáculo nefasto en el que se vota una cosa en el Pleno, o se discute una cosa en el Pleno, y en un boletín de prensa nos vienen a decir que es algo totalmente distinto. Un tribunal cuyo presidente, el 27 de noviembre, fue acusado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, o supimos de esa denuncia, por ganar algo así como 218% más, por gastar 218% más de lo que ha ganado el magistrado José Luis Vargas. Y voy a citar algo que surgió en el debate del Senado cuando se estaba aprobando esto. Quedan intactas las redes institucionales de corrupción, las redes institucionales de complicidad. Quedan intactas las distintas fórmulas de traficar influencias. Pensarán que lo dice la oposición. No, lo dijo el propio senador Ricardo Monreal Ávila. Lo retoma Germán Martínez, de hecho, en una columna muy buena de Reforma que nos da muy buena pista de lo intrascendente, ya que esa palabra está de moda, de lo intrascendente que puede ser la reforma más trascendente desde 1994, cuando el propio ministro Arturo Saldívar reconoce, después de conocer este presunto enriquecimiento ilícito del magistrado Vargas, que lamentablemente por el diseño institucional el Consejo de la Judicatura no tiene en sus manos la vigilancia, la disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es algo sobre lo que habría que reflexionar en el futuro.
en el futuro, pues no es esta la reforma más trascendente del Poder Judicial y no puede ni siquiera acabar con redes de complicidad del propio Poder Judicial de la Federación. Si estamos viendo ante nuestros ojos cómo el Tribunal Electoral, entre muchas otras cosas, entre muchos otros escándalos, pues se pasa la Constitución por el arco del triunfo, pues esa es la trascendencia, ese es realmente el informe que no está en las palabras de Arturo Saldívar, con todo y el sometimiento lamentable que hemos visto de la Suprema Corte en muchas ocasiones ante el Poder Ejecutivo. Eder, ¿qué responderle a Alfredo y cómo evalúas tú la gestión del ministro Arturo Saldívar? Sí, yo creo que la intrascendencia está de moda en la oposición, ¿no? Sus opiniones y sus acciones cada vez son más intrascendentes para la vida cotidiana. Y en Gatell, creo que Saldívar está hablando, ya lo dije hace ratito, de un tema muy importante. No es ahorita en estos dos primeros informes, no se está hablando de logros tan relevantes, porque lo primero que hay que hacer es limpiar la cañería del Poder Judicial en este caso. Lo que él está haciendo de construir los cimientos para modernizar al Poder Judicial, para establecer mecanismos para erradicar la corrupción, el nepotismo, para que haya paridad efectiva de género. Son batallas muy fuertes que va a encontrar resistencia escritorio por escritorio del Poder Judicial, y eso es lo que creo, o es lo que yo interpreto que nos está contando en su informe el ministro Saldívar. Creo además que la coordinación que ha sido respetuosa y muy fluida entre los poderes de la nación permitirá que los resultados de las acciones que ahorita se están viendo y que no son tan evidentes, tan escandalosas, poco a poco darán muy buenos resultados. A mí me da mucha tranquilidad el hecho de que el ministro siga poniendo en el centro de las prioridades el objetivo de hacer accesible la justicia para las personas más desposeídas, más desprotegidas por el Estado durante tantas décadas. Me da mucha tranquilidad el hecho de que esté verbalizando permanentemente los retos y todos los vicios de corrupción que está enfrentando él y que pretenden erradicar, pero esas cosas no suceden de la noche a la mañana, menos en procesos que son pues democráticos, que son transparentes, como los que impulsa él en el Poder Judicial y Andrés Manuel en el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que a mí me parece bastante positivo lo que se está informando, porque además es tan sobrio, es tan concreto, que no se cometen actos de demagogia, no se están haciendo promesas al aire. Y evidentemente hay muchos retos. En el tema electoral, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, tendríamos que estar pensando en una reforma política profunda. A mí no me gusta este modelo democrático que tenemos, porque no es tan democrático como debiera ser. Bien, Alfredo, levantaste la mano, pero déjame darle la palabra primero a Lisa. Lisa, querida, claro. ¿Tú cómo estás viendo, cómo evalúas la gestión del ministro presidente? ¿Realmente se está combatiendo la corrupción, como afirmó ayer en el segundo informe? A ver, yo creo que para no repetirnos como rocolas con estos temas, porque también la reforma judicial la hemos tocado un montón de veces, pues un poco de ver esto de manera un poquito más estructural y como ver el bosque y no nada más ver el árbol, ¿no? Ya los temas específicos sobre los cuales mostramos preocupación de la reforma judicial aprobada los discutimos muchas veces, tenían que ver con las afrentas al federalismo, tenían que ver también con la falsa construcción de la Corte como tribunal constitucional, pero pudiendo crear desde la judicatura tribunales ad hoc para ciertos temas, uno de ellos el de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la otra tiene que ver pues justamente con el acceso a la justicia, y ahí lo que no podemos hacer es desprender esta reforma que puede tener todas las buenas intenciones, pero que sorprendentemente también dejó la puerta abierta para que el ministro Saldívar concentrara poder. Incluso en uno de los transitorios permitiría que él extendiera el mandato como presidente de la Suprema Corte prácticamente hacia el final del mandato de Andrés Manuel López Obrador, sincronizando mucho el tema de la presidencia de la Corte con la presidencia de la República, sino ver cómo va a interactuar esta reforma, que insisto, puede tener muy buenas intenciones, pero vamos a ver en la implementación cómo se da, con otras reformas que sabemos que incluso el propio ministro presidente y varias
jueces de altísimo nivel adentro de la judicatura rechazan profundamente que son las contrarreformas del sistema de justicia penal, como la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que discutimos también la semana pasada y que se fue para aprobarse potencialmente en un extraordinario en enero y si no, en febrero también, como otras leyes que preocupan. ¿Y por qué decimos esto? Porque si esas leyes pasan y se hace la contrarreforma del sistema de justicia penal, vamos a debilitar más todavía la figura de los ministerios públicos que no tendrían que estar investigando el delito, sino que tendrían que estar litigando los casos frente a una judicatura que es abiertamente criticada por la supuesta liberación de criminales y por ser en extremo garantista y vigilante de los famosos derechos humanos de los imputados, y que con esa cantaleta justamente lo que nos han aprobado es pues todavía contrarreformas más regresivas, no solo para los derechos, sino que ponen incentivos perversos en todos los funcionarios públicos, desde las policías hasta los jueces, que realmente obstaculizan el acceso a la justicia. Yo creo que rescatables algunas cosas como el tema de los procesos electrónicos para la no interrupción de ciertos trámites ante el Poder Judicial de la Federación durante la pandemia, pero el resto es que hay un rezago brutal de casos que vieron en esta pandemia pues un año completo y absolutamente perdido, ya sea en lo administrativo, en lo familiar, en lo penal, en muchísimos justamente como de los sectores o del tipo de derecho que puede observar la Suprema Corte. Entonces, el resumen es problemática esa reforma. Hay ciertas cosas que se pueden rescatar del informe de labores de Saldívar, pero hay muchísimas otras cosas que no se dijeron en cuanto al rezago del Poder Judicial. Y tercero, no podemos abstraer la lectura de estas reformas de otras contrarreformas que se están cocinando también al interior de la 4T, que al final de este sexenio justamente lo que pueden es tener el potencial peligroso de volvernos a cantar que esto no funcionó porque se siguieron dando demasiadas garantías a los otros operadores del sistema de justicia cuando ya no estaba en las manos de los jueces hacerlo, y creo que sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos pues demandar que si se va a hacer una reforma del Poder Judicial, esa reforma no se acompañe de contrarreformas en el sistema de justicia, particularmente para la función de los ministerios públicos, que nos haga caer exactamente en el mismo problema que tenemos, que es el de impunidad. Bien, perdimos la conexión con María Clemente, estamos restableciéndola, pero mientras tanto, Alfredo, ¿querías agregar algo? Ahora voy a hacer al inverso de las personas chocantes que dicen que más que una pregunta de una participación. Yo más que una participación tengo una pregunta muy específica y muy respetuosa para Eder. O sea, para dejar de hablar de discursos, de boletines y de cosas que se dicen. A mí me gustaría que Eder me dijera nada más una sola cosa que sustente que se están sentando las bases para combatir la corrupción o que se están combatiendo la corrupción. Una acción concreta, una cosa que haya visto en la reforma judicial o en el informe de Saldívar. A ver, primero, qué nefasta tu actitud de estar examinando a la gente. No es la primera vez y te lo he dicho en corto, pero ya que insistes en hacerlo en televisión pública, te lo digo, qué nefasta actitud. Adelante. Segundo, venga. A mí me parece... Cállate, por favor, déjame hablar. Gracias. Bien, vamos a mantener el respeto en el debate de ambas partes. Eder, continúa, por favor. Sí, gracias. Me parece a mí muy interesante el hecho de que se estén generando triangulaciones para ver cuáles son los cargos en donde puede haber nepotismo, tener una base de datos de la familia directa de las personas tomadoras de decisiones. Me parece que es muy importante todos los candados que se están poniendo para erradicar acciones como el acoso sexual dentro del Poder Judicial, y me parece muy importante las acciones que tomaron y que está informando que ya han tomado para identificar actos de corrupción, como lo de la persona que tenía dinero en su cajuela y que en otras ocasiones, bajo otras administraciones, nadie se habría enterado. Ahora es el presidente ministro el que lo está diciendo y lo está combatiendo. Creo, no es la espectacularidad que le gustaría a todo mundo, que nos gustaría a todo mundo que ya pudieran estarnos informando, pero hay avances y hay acciones muy concretas con las que se está caminando hacia el combate a la corrupción en el Poder Judicial. Saldívar, yo me imagino, porque además es un asunto histórico, que está haciendo combates muy fuertes al interior. La lucha debe ser muy fuerte porque desafortunadamente, y todos lo sabemos, hubo jueces, hubo ministerios públicos, hubo muchas partes que se dejaron corromper, como todo el Estado mexicano, por este proceso de contaminación profundo en la sociedad. A mí me gusta mucho lo que ayer nos informó Arturo Saldívar.
Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa, porque al regresar la Ciudad de México sigue en alerta. Las autoridades piden no salir ni hacer compras o festejos. Proseguimos en semáforo naranja. ¿Debería cambiar a rojo o eso ya es intrascendente frente al nivel de contagios? Veremos qué opinan las y los panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La Ciudad de México es la entidad con mayor ocupación hospitalaria de México. Según cifras oficiales, la capital del país se encuentra al 75% de saturación hospitalaria. Ayer se informó que se sumarán 260 camas a las casi 7,000 que existen y que 500 médicos llegarán de Cuba para apoyar la atención a las personas contagiadas. Aún así, las autoridades han advertido que de continuar esta tendencia, en enero el sistema de salud colapsará. El domingo, por primera vez, se rompió el récord de personas hospitalizadas establecido el 22 de mayo, cuando 4,553 requirieron una cama de hospital. Este 14 de diciembre había 4,724 personas hospitalizadas. Ayer la cifra llegó a 4,834 casos. Frente a la emergencia, el viernes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el color del semáforo epidemiológico es intrascendente, frente al llamado urgente a quedarse en casa. López-Gatell dijo que a nivel nacional había una ocupación del 41%, mientras en la capital el 78% de las camas estaban ocupadas. El gobierno capitalino se ha negado a cambiar el color del semáforo, aunque insiste en que estamos en un estado de alerta frente a la pandemia y llamó a las y los ciudadanos a no salir si no es necesario, no acudir a fiestas, reuniones o posadas, que una sola persona haga las compras familiares, mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas y en caso de síntomas o contagio, aislarse. Eso no intrascendente el semáforo epidemiológico. María Clemente, ya restablecimos conexión contigo. ¿Cómo ves este último tema de la noche? Un tema muy preocupante. Estamos en un momento muy crítico de la pandemia, más aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás viendo tú la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México y la respuesta de la ciudadanía? Pues mira, creo que la estrategia pues es la que se tiene que aplicar en el sentido de que estamos enfrentando una doble crisis, la crisis sanitaria, pero también la crisis económica, en la que las personas más pobres somos las que no podemos guardarnos, digamos, una nueva cuenta en una cuarentena como la que vivimos hace unos meses, en el sentido de que no podemos estar encerrados en la casa, tenemos que salir para trabajar. Para muchas personas que nos autoempleamos, en mi caso, por ejemplo, que yo soy taxista, si no saliera, si tuviera que vivir un encierro así de este tipo, pues se me acabaría el sustento de vida, no podría ni siquiera salir a comer, o sea, no tendría con qué tener un sustento para llevar esto, y esto se replica en las vidas cotidianas de mucha gente en la Ciudad de México. Yo creo que la doctora Claudia, jefa del gobierno de la Ciudad de México, ha enfrentado esta crisis bastante bien, de hecho muy por encima del resto de los gobernadores en la República Mexicana, y creo que este sentido de alerta va en el que muchos dicen, ¿por qué no dicta el rojo todavía? Las cifras aún no están así. Este sentido de alerta para alertar a la población de que tengamos estas medidas preventivas, justamente pues por la reacción social que va a haber por estas fechas que hay en este mes de diciembre, por las celebraciones que hay, en la que no se van a tener medidas punitivas, pero que se esté invitando a la población, alertándole de lo que puede venir en el caso de que no tengamos una conducta social adecuada para prevenir que se aumenten más, y entonces si hay una crisis en los hospitales y no se pueda recibir a más personas que, digamos, tengan el contagio del virus y desarrollen alguna de las causas que puedan ser propensas a una muerte, ¿no? Entonces yo creo que se está enfrentando bien y que esta alerta está bien. Hemos visto quienes hemos tenido la oportunidad de salir a trabajar o de salir a alguna actividad en la ciudad, pues cómo está plagado de información por todos lados, ¿no? Anuncios, y cómo está el personal del gobierno de la Ciudad de México, pues también en zonas estratégicas, en puntos, pues haciendo la invitación a la población, repartiendo gel antibacterial y todo esto. Yo creo que está muy bien la atención que se está dando, es adecuada para no afectar más a la vida de las personas que menos tienen en la Ciudad de México y toda la zona metropolitana. Bien. Alfredo, ¿tú estás de acuerdo con esta lectura que hace María Clemente? ¿Por qué no declarar semáforo rojo con los niveles de saturación
hospitalaria que estamos viendo. Ella menciona ya precisamente que quizá un cierre a la economía, un nuevo cierre sería insostenible para la Ciudad de México y tendría que ir acompañado con apoyos económicos desde el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo lo estás viendo tú? Coincido contigo, que ahí lo que lamentablemente ha faltado durante toda la pandemia y en el momento que estamos viendo que es el peor, pues son esos apoyos para que la gente pueda, en medida de lo posible, sostenerse y que una crisis no genere agrave más la otra crisis. Todas, a diferencia de lo que dice María Clemente, nada más veamos los parámetros que tenía para el semáforo rojo, todo lo que tenía que pasar, pasó. La verdad es que estamos en un semáforo rojo, nada más que no se ha declarado y no se han dictado las medidas para parar, para frenar. Yo creo que llega un punto en las sociedades, y la capital creo que ha dado muestra de eso, el que la colectividad da la cara por el mal gobierno, por los malos gobiernos. Veo como un ejemplo muy reciente que desde luego creo que todos los capitalinos tenemos en el corazón, que es los sismos de 2017. Y ahí se vio la capacidad de organizarnos, de superar al gobierno cuando la crisis y cuando las vidas estaban en peligro. Yo creo que esto se vio reflejado muy al inicio de la pandemia, cuando todavía desde el gobierno los mensajes eran totalmente difusos, totalmente confusos, y la gente ya se había empezado a guardar. Los datos de movilidad nos hablan de que antes de que el gobierno dijera quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa 3 veces, la gente ya se estaba resguardando, un 60% más o menos había bajado la movilidad por ahí de abril, y con el llamado del gobierno, por ahí de marzo, finales 23 de marzo, después del llamado del gobierno, aumentó un 10% más, pero ahí estábamos dando la cara. Yo platiqué ayer con 2 doctoras y 2 doctores que están haciéndole frente a COVID, doctores que están enfrentando la pandemia directamente, y la verdad es que a mí todavía me tiene devastado el cansancio, la frustración, el enojo, la incomprensión que sienten de la sociedad hacia ellos. Lo que ellos dijeron cuando les preguntamos qué mensaje le pueden dar al gobierno, pues es, dejen de mentir, ¿no? La realidad nos está rebasando. La ocupación hospitalaria no quiere decir que las camas estén disponibles. No hay cómo pasar a pacientes que estaban en terapia intensiva a una terapia intermedia, porque no están en esa capacidad, ni los privados ni los públicos. Ellos dicen que ya no estamos en esta cosa de estamos a punto de que se saturen los hospitales, que los hospitales ya están saturados. Todos son los médicos de la Ciudad de México. Y de las cosas que más me partieron fue cuando nos preguntamos qué van a hacer en Navidad, ¿no? Uno de ellos nos decía, la mejor manera de regalar algo en esta Navidad es salud, y la salud se regala cuidándonos. La responsabilidad personal que se le está dando a la gente para cuidarse a sí mismos, no nada más es cuidarse a sí mismos, porque las personas que deciden no usar mascarilla porque les asfixia, créanme, nos decía una doctora, que van a sufrir más la asfixia de neumonía por COVID. Bien. Creo que todos lo estamos viendo, creo que los casos ya están a 1 centímetro de distancia de nosotros, y creo que tendemos como ciudad, como país, dar esa cara y rescatar ese espíritu colectivo que nos ha sacado de tantas cosas. Así es, hay que atender el llamado de las autoridades y quedarnos en casa. Eder, ¿qué hacer ante esta situación tan crítica que volvemos a enfrentar aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo evalúas tú el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Es contradictorio? Hay mucha gente que piensa que es un poco contradictorio con la instrucción que se da o el mensaje que se da desde el gobierno federal de no usar cubrebocas, y ella sí lo estaba utilizando y llamando a la gente a que lo utilice. Sí, a ver, yo creo que el gobierno estatal que mejor ha actuado frente a la pandemia de lejos es el gobierno de la ciudad. Ha sabido complementar muy bien la estrategia nacional con estrategias locales que pudieron dar mayor seguimiento, acompañamiento personalizado a las personas que viven en la Ciudad de México y que tienen síntomas de COVID. Sin embargo, son muchos los factores que hay que examinar, más allá de la sensibilidad y de lo difícil que es esta situación para toda la población. Por supuesto que la Ciudad de México, para empezar, diario recibe a la mitad, el doble de su población la recibe del Estado de México, y eso complica mucho. Segundo, estamos en fechas
decembrinas en donde mucha de la población tiene la mayor cantidad de ingresos por la venta de distintas cosas, y eso también viene a complicar. Yo tuve que estar muy cerca del centro del histórico los últimos días y me tocó ver, por ejemplo, una manifestación de comerciantes ambulantes que llegaron y que quitaron las vallas metálicas que puso el gobierno de la ciudad para dividir las calles del centro, las quitaron y se las llevaron ellos. Hay una serie de condiciones socioeconómicas que generan complicaciones fuertes en la movilidad, pero por otro lado, justo en la respuesta que la población sí ha sabido dar y que también hay que visibilizarlo y hay que reconocerlo, está lo que sucedió el 12 de diciembre. Contrario a lo que todo el mundo pensábamos, la basílica estaba completamente vacía ese día, se respetó la solicitud que hicieron en conjunto el Estado mexicano y la Iglesia Católica Mexicana para que la población no llegara a celebrar a la Virgen de Guadalupe, pero después con el tema de pues, las fechas y de la saturación, también a mí me tocó ver, por ejemplo, en la Avenida Juárez, a muchos de los ambulantes que se ponían sobre Madero y que ahora el gobierno de la ciudad no les ha permitido, instalados ahí en Avenida Juárez, pero lo peor y lo que más me preocupó, subí un video hace un par de días, gente adulta mayor bailando danzón ahí como lo hacían en Valderas, ahí en plena Avenida Juárez, saturada, sin las medidas necesarias de protección. O sea, yo entiendo el hartazgo porque ya son muchos meses de encierro que todo el mundo literalmente estamos viviendo, pero tenemos que aguantar. Yo sí creo que es alentador que uno de los primeros países del mundo que ya empezó en las etapas de vacunación es México. Ya se está vacunando al personal médico, ya están empezando a establecer etapas para la vacunación, cosa que no está pasando en el continente americano. Entonces, hay que aguantar un poquito más, hay que quedarnos en casa. Estas fechas son muy complicadas, pero hay que hacer un último esfuerzo. Ya viene la vacuna. Bien. Lisa, finalmente. Pues mira, acabamos justamente hace unas horas se presentaron los datos del reporte diario y yo sí creo que ahí es en donde tenemos que poner nuestra atención, ¿no? O sea, 10,499 casos en las últimas 24 horas, 11,000 en las últimas, en las 24 horas anteriores, el viernes y el sábado pasado tuvimos más de 12,000 casos y justamente también pudimos ver las primeras declaraciones con respecto a la evolución de la pandemia de esta semana de Víctor Hugo Borja, el director de prestaciones médicas del IMSS, que dice que este segundo pico pues tiene ya muy superadas las capacidades de internamiento que se presentaron no solo en mayo, sino entre junio y julio pasados. Hay más de 8,000 personas que requieren hospitalización severa por casos de COVID. Dice que ellos tratan aproximadamente al 60% de las personas que necesitan hospitalización por COVID, pero no solo eso, lo que anuncia es que si las tendencias siguen así, que además la misma jefa de gobierno ya lo ha dicho varias veces, los contagios normalmente requieren las hospitalizaciones y la atención entre 5 y 10 días después, y ahí sí hay que reconocer que uno de los mensajes contradictorios, más allá de si su suéter y su semáforo, ha sido que durante toda la pandemia se nos ha recalcado que si no requieres atención te quedes en tu casa y te quedes en tu casa hasta las últimas, y una de las causas de la sobremortalidad que tenemos nosotros en México por COVID es que la gente llega a los servicios de salud demasiado tarde, pues es justamente que todas estas personas que van a requerir hospitalización le van a quitar lugar a muchas otras personas que requieren hospitalización para otros padecimientos, y el mismo funcionario del IMSS ha dicho, aunque hemos ampliado la capacidad hospitalaria, si el número de casos de COVID sigue aumentando, corremos el riesgo de tener que dejar de atender a otros enfermos de otras enfermedades para atender a los pacientes de COVID. Creo que con ese mensaje es con el que nos tenemos que quedar. Ya no solo se trata de protegernos a nosotros mismos frente a una infección que es muy azarosa y a unas personas nos trató relativamente bien, pero a otras personas genuinamente las ha mandado a la tumba, sino que también tenemos que pensar en cuál es el impacto que esta pandemia va a tener sobre la salud pública global
en el entendido de que mientras más reconversión hospitalaria hagamos para esto, menos otras patologías vamos a poder entender. Y solo manera de anécdota, ahorita en este momento tenemos un amigo que sospecha que es positivo al tema de COVID, no hay pruebas que le puedan hacer a domicilio en ningún lugar, ¿no? Va a tener que hacer filas exponiendo a otras personas para poder lograr la prueba. No hay concentradores de oxígeno para la renta en ningún lugar, pese a que su saturación está peligrosamente bajando, y no hay manera de que lo reciban en ningún hospital en este momento, porque incluso los privados que ya no están atendiendo COVID, ya también están saturados, justamente porque la gente está a la merced de que se abra una cama con un ventilador, con un médico capaz de atenderlo. De verdad, los que podamos, quedémonos en casa y sigamos las medidas de prevención. Así es, solo queda reiterar el llamado a quedarse en casa si no es indispensable salir, evitar las reuniones decembrinas para evitar el colapso del sistema de salud. Se acabó el tiempo, pero vamos a un corte para regresar con la paparrucha de esta noche. Regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. La semana pasada se informó que algunos perros en México se han contagiado de COVID-19. Así es, aunque este virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que producimos al estornudar, toser y hablar, en los últimos meses se han registrado casos entre lomitos. Pero aguas con las paparruchas y la información alarmante. De acuerdo con la Dirección General de Salud Animal, en nuestro país se han confirmado solamente 5 casos de perros con SARS-CoV-2. Se contagiaron luego de tener contacto directo con personas enfermas. Pero no te alarmes, hasta ahora no hay evidencia científica de que los perros y gatos representen un riesgo de propagación hacia las personas. De hecho, los contagios entre animales de compañía son tan pocos que se consideran víctimas accidentales del virus. Tampoco hay evidencia de que el virus se propague a través de su pelaje, así que por favor no bañes a tu mascota con alcohol ni con desinfectantes químicos. Para protegerlos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan limitar la interacción de las mascotas con personas que no son miembros del hogar. También evitar lugares públicos donde se reúnan muchas personas. Y si caminas con tu perro, asegúrate de que mantenga al menos 2 metros de distancia de otras personas y animales. Si tienes COVID, evita el contacto con tus perrijos o gatijos y protégelos. También con ellos hay que mantener la sana distancia. Recuerda que para prevenir contagios hay que seguir tomando las medidas básicas. Lavarse las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia, evitar acudir a lugares con mucha gente y poca ventilación y sobre todo usar el cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias también a nuestros panelistas. Gracias María Clemente, gracias Lisa, gracias Alfredo, gracias Eder. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.